Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista. Gonzalo, John Anthony, oyentes de Punto de Vista. Hemos hecho contacto con el ingeniero William Fuentes Lacutir, quien ha publicado una columna donde explica cómo él ha participado en este proyecto desde que era un embrión sobre la Avenida del Río, un proyecto que ha generado críticas desde varios sectores. Los ambientalistas critican, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, arquitectos reconocidos que conocen el plan, digamos, el POT de la ciudad, pero pocas veces hemos escuchado el otro lado y solamente la voz solitaria del secretario de Obra, Jorge Maestre. Pero William Fuentes, quien por supuesto hay que dejar claro, él es asesor de la gobernación, se animó a escribir esta columna para de alguna manera contrarrestar cada uno de las críticas, los cuestionamientos que tiene este proyecto. Con esta introducción larga le damos la bienvenida a William Fuentes a nuestro programa. Bienvenido a Punto de Vista, muy buenas tardes. Andrés, muchas gracias por esta invitación. Aquí complacido de estar con ustedes y de acompañarlos en esta pequeña entrevista. Muy también complacido para contarles sobre qué trata la columna. Perfecto. La columna se titula Avenida del Río, Desarrollo Urbano Sostenible, publicada en el diario El Pilón desde ayer y ha tenido bastante, digamos, comentarios. Ha sido una de las columnas más leídas en nuestro diario local. Bueno, cuéntanos tú que tienes esa experiencia de haber visto este proyecto desde que era un embrión y asesorarlo. ¿Cuál es tu visión del proyecto general para luego empezar a ir en algunas observaciones puntuales? La Avenida del Río es un proyecto que se ha planteado desde hace mucho tiempo. Digamos que ha tenido como varios planteamientos diferentes, dependiendo de los consultores. Se ha llegado a esta versión de acá a través de una consultoría que fue licitada por la gobernación en una fase anterior. En esa consultoría, ellos se les solicitó que realizaran la Avenida del Río un diseño integral, completo, que tuviera en cuenta todos los aspectos, tanto de las necesidades de transporte, pero también la parte social, ambiental, todos los aspectos que se requieren en una consultoría. Ellos arrojan un resultado bastante interesante enmarcado dentro de la vía paisajística que contempla el POT. Bajo esa vía, ellos hacen una propuesta, ellos hacen un estudio de alternativas. En ese estudio de alternativas ellos arrojan un trazado. En ese trazado ellos muestran que la vía pues corre entre el río Guatapurí y la ciudad de Valledupar, entre esa zona que es una zona de importancia ambiental, y por eso hay unas consideraciones especiales para esa vía que las hace, tiene un detalle ambiental bastante bonito, bastante bueno para explicarles a los oyentes. Es una vía que consideramos importante, es una vía que hace parte del complejo del anillo vial de Valledupar. Ya como ustedes saben, hay un anillo vial del occidente que está en ejecución, próximo a terminar, que es una vía en el occidente de Valledupar, de alrededor de 9 kilómetros, que también tiene un perfil vial bastante amplio. Pero en esta ocasión, digamos que este sería como el complemento, el anillo vial del oriente, el que acompaña a nuestro río Guatapurí, un activo ambiental bastante importante para la ciudad, y por eso hay unas consideraciones adicionales. Sí, continúa, Sí. por favor, continúa. Yo me atreví a realizar la columna después de haber leído y participado en algunas socializaciones. La gobernación lleva más de 15 socializaciones y aparte de eso, pues han habido muchas conversaciones. Es un proyecto que ha llamado la atención. Debo de decir, hay una parte que acoge al proyecto, lo acoge muy bien porque sabemos de la problemática que ahí existe en ese margen derecho. Hay otros expertos o consultores o personas que conocen bastante bien el tema y que tienen algunas consideraciones. Esas consideraciones también se tendrán en cuenta. Y bueno, pues está todo un debate que bienvenido sea. Son debates respetables, debates que se deben de hacer a la altura con los argumentos y para eso estamos. Bueno, hay una pregunta que digamos que muchos nos hacemos y es que los críticos del proyecto dicen que hacer esa obra sería digamos, acabar con el río Guatapurí. Pero usted dice, mire, el no intervenir, que es quedarnos bracicruzados y no hacer nada, sería perder esa zona. ¿Qué tan crítica, esa es mi pregunta, es la situación actual y qué indicadores o estudios respaldan esa afirmación? Que si no hacemos algo, que porque hay algo hay que hacer, se perdería esa zona. La zona está en una crisis deplorable. Es una zona que realmente tiene
tiene unos elementos sociales, unos elementos ambientales, con unos indicadores bastante bajos porque digamos que está en una zona, en un estado de abandono, en un estado donde no ha habido una intervención eficiente o que haya dado resultado en estos aspectos. Entonces, hoy tenemos una zona que tiene muchas invasiones, unas invasiones que vierten aguas negras directamente al río y ustedes saben los estragos ambientales que causan eso en los factores e indicadores bióticos del mismo río. Tenemos tala de árboles sin ningún tipo de control o permisos. Tenemos, digamos que un aprovechamiento del río, se toman el río por canales que se hacen artesanalmente. En esos canales también a veces se mezclan los vertimientos, como les digo, de aguas negras o aguas que vienen de algunos establecimientos o porquerizas o todos estos tipos de establecimientos que también hacen una contaminación. Tenemos escombros y basuras con cantidades significativas, poda de árboles también, quema de madera. Y además de todo esto que estoy mencionando que genera un problema ambiental gigantesco, además de todo eso tenemos un problema social porque tenemos primero que todo unas viviendas que invaden una zona de alto riesgo de inundación, eso hay que resaltarlo, pero hemos encontrado también otros temas muy delicados como lo son drogadicción, temas de crímenes, etcétera. Son temas que están manejando también las unidades correspondientes, pero todo esto agrava la situación en el margen derecho del río Guatapurí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente hablar de que no se va a intervenir es casi que, eso es equivalente a decir que vamos a perder esa zona en muchos aspectos. O sea, de aquí a unos 5 años quizás va a ser una zona que va a tener unos resultados deplorables si no se interviene en el momento. Y surge la pregunta, ¿cómo lo vamos a intervenir? Entonces ya han habido algunos intentos anteriores donde, digamos, se intenta reubicar las personas, pero la experiencia indica que esos intentos de reubicación no han funcionado porque vuelven e invaden esas zonas de alto riesgo de inundación y con otros problemas que ya he mencionado. Entonces, ante esos intentos fallidos que han realizado, lo que muestra la experiencia, y esto es una experiencia, digamos que no solamente de acá, sino de muchas ciudades, es que una intervención, pero con la ingeniería ambiental sostenible, con la ingeniería que es lo que da los resultados. Y cuando yo hablo de la ingeniería ambiental que corresponde, es que tiene que tener en cuenta pues todos los aspectos que tienen que ver con este ecosistema que tiene su cierta delicadeza y que se ha tenido también en cuenta en el proyecto. Entonces, si uno logra armonizar un proyecto tan importante como lo es la Avenida del Río, con esos aspectos de ingeniería ambiental que se requieren, podríamos incluso tener unos resultados mucho mejores a la línea base, que es la línea actual con la cual se encuentra ese margen derecho del río. Quiero hacerle una pregunta puntual que se la hice en su momento al secretario Jorge Maestre, pero quiero hacérsela a usted. Mire, hay dos personas, dos arquitectos que han alzado la voz haciendo unas críticas muy puntuales. Alberto Gutiérrez y Mariana Orozco Blanco. Ambos coinciden en un punto, que este proyecto no está acorde con la normatividad del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en Valledupar. ¿Usted qué le responde a esa crítica que hacen estos dos arquitectos? La Avenida del Río se basa en la avenida paisajística del POT. Esa avenida, primero que todo, existe. Ya habrá algunas instancias por parte del municipio, por parte de la Planeación Municipal, que ellos revisarán con todo el sustento técnico que corresponde, porque eso se solicita unos argumentos técnicos bastante bien específicos que se deben entregar y estudiar con todo el cuidado para ver esos cambios, digamos, geométricos de trazado, porque pues inicialmente el POT tiene un trazado, una geometría de esa vía, entonces se estudia las alternativas y se dice, bueno, pues vamos a correr esto aquí, aquí, aquí para, por ejemplo, minimizar el número de intervenciones en los predios, otros temas que también tienen que ver con ingeniería, en la cuarta, por ejemplo, hacia el norte hay unos taludes de 9, 8 metros de altura, eso generaría unos rellenos enormes para poder ampliar esa vía a 42 metros que tiene el perfil vial. Y además hay un tema que también es un planteamiento que se tiene acá y es que se quiere hacer un interceptor sanitario para poder recoger las aguas negras. La única manera de hacerlo es hacia la parte de abajo del margen, cercano al río, para poder entonces atrapar, interceptar esas aguas negras que están vertiendo ahí. O sea, le daríamos un plus ambiental si lográramos
correr un poco esa vía en esa parte donde se está planteando, así como lo planteó la consultoría y ahorita viene una fase de ajustes y diseños con el contratista de obras en su contrato. En esa fase de ajustes y diseños, ellos tienen que nuevamente acoger esa consultoría, la van a revisar, la van a someter a las instancias que corresponden para poder evaluar la pertinencia y su correspondencia con el POT, y seguramente ahí se van a emitir todos los documentos que sean necesarios para ser estudiados, y ya serán las instancias a nivel municipal las que pues deben responder hacia eso con los instrumentos jurídicos correspondientes. Entonces yo creo que lo que está pasando es que de pronto nos estamos adelantando algo por el hecho de que estamos desconociendo que en el momento en que estamos. Nosotros, hoy por ejemplo, hoy se adjudica la obra. Habrá que ver, yo ni siquiera he preguntado, pero no sé cómo están los resultados, cómo queda esa adjudicación. Una vez quede esa adjudicación, entonces, bueno, pues va a haber un tiempo de ahí hasta el acta de inicio para perfeccionamiento del contrato, y cuando se dé acta de inicio, el contrato no va a construir la obra. Él inicia con una etapa de revisión y ajuste a los diseños, donde va a chequear todo, va a chequear la consistencia jurídica, se va a someter todos esos estudios, se van a adquirir unos permisos, unos trámites, y ahí es donde viene la verdadera discusión. Ahí es donde se pueden, por ejemplo, obtener algunas observaciones que modifiquen el trazado en su defecto, eso puede pasar, o si no, que pase, por ejemplo, algunas zonas sí, algunas no, pero definitivamente, normalmente en estas fases sí hay reajustes, y eso se hace en concordancia con las demás entidades. Por ejemplo, el municipio puede emitir algunas observaciones, Corpocesar puede emitir algunas observaciones también como entidad ambiental al respecto, y todo eso se hace en conjunto y se llega entonces a un trazado definitivo después de esa fase de ajuste y diseño. Es posible que lo que está pasando por varias personas que han opinado al respecto, yo me he reunido también con ellos, lo que ustedes han mencionado, es que de pronto no sabían que venía esta fase. Y en esta fase se va a hacer esa armonización y se va a llegar a un diseño definitivo. Pero todavía nos estamos adelantando como que a ese punto, ¿no? Tenemos que esperar unos meses más para poder ver cómo quedó definitivamente el diseño. Sí, William, qué buena esa explicación, sobre todo que la adjudicación no implica que no se pueda hacer modificaciones y ajustes, y usted nos da una tranquilidad a ciertas personas que pensábamos que ya no había marcha atrás, que es decir, con la adjudicación viene esa etapa de ajustes y diseños. William, los primeros que alzaron la voz en contra del proyecto fueron los ambientalistas. Usted sabe que hay un colectivo que se denomina Foro Ambiental, y ellos decían que se iba a talar como varias hectáreas de árboles. Usted en su columna reconoce que es necesario, que habrá tala de árboles. En ese sentido, dos preguntas en una, y es, ¿cuántos árboles aproximadamente serán talados y en qué zonas? Y usted menciona que por cada árbol talado se sembrarán 3. ¿Dónde estarán ubicados esas nuevas siembras y que van a hacer lo que llaman la compensación forestal, y qué garantías hay de que sobrevivan a largo plazo? Bueno, normalmente uno lo que hace es solicitar un permiso de aprovechamiento forestal donde estudian toda la tala de árboles que se debe realizar en el proyecto. Indiscutiblemente va a haber tala porque pues se necesita una franja de intervención donde van a pasar las calzadas, y eso pues ahí va a requerir tala de árboles. Pero ¿qué es lo que ocurre con estos proyectos? Y esto lo saben también los ambientalistas. Se hace un estudio de las talas, uno tiene que hacer una caracterización de cada uno de los árboles. Algunos de ellos tienen mayor importancia que otros, unos tienen mayor volumen que otros, unos tienen características geométricas diferentes. Y todo esto se estudia con unas ecuaciones que te arrojan cuál es el número definitivo o cómo tú puedes compensar. Hay muchas maneras de compensar. Eso se define con Corpocesar, eso se hace un plan de compensación, y también se hace un número de siembra de árboles. Mencioné en el artículo que normalmente uno hace una relación de 1 a 3, también hay relaciones de 1 a 5, también hay relaciones de incluso 1 a 10, eso depende del número de árboles. Lo más común es 1 a 3 cuando uno compensa con árboles similares. Pero a lo último, lo que te arroja, por darte un ejemplo, en el anillo vial del occidente, que es el que se está ejecutando en el momento, y ellos están tratando de cerrar ese tema de las compensaciones ambientales, creo que en el momento están haciendo las discusiones finales, ellos talaron alrededor de unos 75 árboles fuera de esa zona de siembra de las palmas, fuera de eso, porque eso tiene otro tratamiento. Todo lo demás ellos contaron 75 árboles y están planteando la siembra de más de 4.000 árboles. Imagínate esa relación, eso ni siquiera, eso está muy lejos de ser 1 a 3, eso es una relación muy distinta porque pues ahí encontraron árboles frondosos, ceibas, etcétera,
Y ahí entonces las compensaciones, ellos dicen, bueno, vamos a hacerlo así, así, así para compensar con estos árboles nativos que estamos proponiendo, que son, por ejemplo, el cotoprix, el mango, el olivo negro, etcétera. Todas estas especies que se consideran muchas de ellas nativas y que pueden ser viables a nivel ambiental para estos proyectos. Entonces, aquí seguramente va a ocurrir lo mismo. Por eso le digo, creo que nos estamos adelantando a una discusión. En esa discusión participan otras entidades, otros expertos, otras personas y seguramente se abre también a la opinión pública, que bienvenida sea, muy bien recibida, completamente respetable. La gobernación, como te digo, ha hecho ya 15 socializaciones, un número impresionante. Sorprende que después de todas esas socializaciones y uno anotando algunas recomendaciones que nos pasaron muy interesantes, que definitivamente varias de ellas pues, se van a tener en cuenta, pues alguien diga que no se esté considerando la sociedad, los representantes de los diferentes gremios. Por lo contrario, se ha hecho un ejercicio bastante amplio y se va a aprovechar esa etapa de ajustes y diseños. Entonces, será el plan de compensación, para resumirte, el que nos diga al final cuántos árboles se van a compensar después de una caracterización de esa tala de árboles. Y lo que sí te puedo asegurar, y eso lo muestran las cifras, todas las cifras muestran que el número aumenta. El número aumenta bajo unas consideraciones. Obviamente, pues, lo que sí se intenta siempre es que fuera de las zonas duras del proyecto, donde no se necesite hacer ningún tipo de tala, uno deja esos árboles completamente quietos y lo demás se maneja a través de compensaciones y siembras nuevas de árboles totalmente por el proyecto. En algunos casos también se compensan hectáreas de intervención. Todo eso se hace en el plan de compensación ambiental, que es muy bien revisado por la autoridad ambiental, y a lo último se hace un muy buen ejercicio. Yo decía en la columna que es impresionante que Valledupar no está decreciendo el número de árboles, como muchos dicen, que estamos deforestando o algo. Y me he atrevido a hablar con algunos ambientalistas. Ellos dicen, no, William, es que realmente nosotros sabemos que Valledupar, el tema de los árboles está más bien, ¿no? Está creciendo, hay una educación bastante buena, hay un control bastante bueno. Aquí mezclamos pues un ambiente bastante interesante de bosque seco tropical, pero también con unos árboles frondosos debido al nivel freático que tenemos. Entonces es una mezcla bien bonita que tiene la ciudad y esa mezcla la conocen muy bien las entidades ambientales y se ha hecho un trabajo tan bueno que, como les decía, se ha pasado de 70.000 árboles a 106.000 árboles. Eso es una cifra sorprendente, eso es una cifra que dice que los proyectos definitivamente están cuidando esa parte arbórea. Así que por ese lado, las cifras muestran unos resultados completamente diferentes, donde la ciudad más bien se está enverdeciendo. William, uno de los mayores temores de la ciudadanía es que la obra aumente los riesgos de inundación y varias personas han hecho esa observación. En ese sentido, ¿qué tan confiables son los estudios hidrológicos que usted cita en su columna y qué pasa si se equivocan en las proyecciones? Los estudios hidrológicos e hidráulicos, eso lo realizó una consultoría, como lo digo, en una licitación ellos se la ganan, se hacen totalmente la consultoría y uno de los componentes es el estudio hidrológico. Ellos muestran que hicieron las modelaciones correspondientes. Está el río Guatapurí, que se compone de una cuenca donde recogen todas las aguas desde la Sierra Nevada. Es un río que también está alimentado por otros ríos, pero es un río que no es tan largo porque desemboca en el río Cesar, baja de la montaña, pasa por Valledupar y finalmente desemboca en el río Cesar. Viene con bastante energía, aquí se trenza, forma una planicie aluvial y se trenza, es decir, hace pequeños meandros y a veces esos meandros tienen pequeños brazos que se van cruzando entre ellos. Pero tiene esa característica de que baja con energía y hay que tener esas características claras y además de eso tiene unos periodos de inundación también que se han reconocido. Pues el estudio hidrológico que muestra el contratista, pues ellos plantean todo el análisis correspondiente donde hay unas inundaciones, ellos hacen ese estudio con los datos pluviométricos de las lluvias de hace más de 30 años y con eso hace unas consideraciones para poder hacer, digamos, estudiar esos eventos extremos que pueden ocurrir cada 50 o 100 años, que son unas inundaciones bastante severas y que pueden afectar cualquier tipo de estructura. Yo les digo lo siguiente, en este momento el planteamiento de la ciudad es que hay una inundación y se lleva todas esas viviendas que están ahí, se lleva todos esos escombros que están ahí, se lleva toda esa basura que hay ahí en el margen derecho porque no hay control realmente. Eso es el planteamiento actual. La ciudad no está protegida, no está, digamos, bajo un ejercicio ambientalmente sostenible, haciendo el control debido de esas inundaciones y más bien lo que tenemos son unos estragos acá cada vez que pasa. Usted sabe, hace poco, eso fue
hace 2 años, si no estoy mal, hace un año, tuvimos unos casos donde algunas viviendas invasoras ahí del margen derecho, pues se lo llevó el río. Y hace unos 30 años, cuando ocurrió una inundación allá más o menos en los años 90, pues usted sabe también que se metió parte del agua en algunos barrios en donde llegó bastante alto esa cota. Esa cota de inundación se ha estudiado, eso lo estudian los expertos, la consultoría lo estudió, lo simuló, revisó cómo es ese comportamiento que se presenta cada tantos años y hace unas recomendaciones técnicas que dice, bueno, pues si esa es la cota de inundación, la vía tiene que estar más alta que esa y la vía tiene que estar retirada del río tanto, y si el río se inunda, va a inundar hasta ahí y va a inundar la otra parte hacia el margen izquierdo. De hecho, el margen izquierdo en la parte sur de la ciudad es un poco más bajo que el margen derecho, eso también lo conoce. Entonces, cuando viene la inundación, si existiese esta vía que está retirada, digamos, bueno, pues eso puede estar entre 30 a 100 metros, eso depende de qué parte vamos a estar. El río se mete con fuerza, pero si la inundación es muy grande, pues entonces la vía estaría en capacidad de retener esa inundación para que no se le meta a estas viviendas que tanto sufren, que tantos problemas tienen con estas inundaciones que ocurren cada 50 años, cada 30 años. Para eso están los estudios, para eso están las recomendaciones y los expertos evalúan eso. William, yo tengo una pregunta final y agradezco mucho no solamente el que haya lanzado esta columna de opinión que ayuda a comprender lo que hay detrás. Y es esto, usted como ingeniero, si pudiera hablar directamente con quienes hoy se oponen a la Avenida del Río, tanto los arquitectos, el Foro Ambiental, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ¿cuál sería su mensaje para convencerlo? Y también para los oyentes que a esta hora lo escuchan, que se preguntan, que se le han creado dudas con toda esta oposición que ha tenido esta avenida. Es completamente normal que cuando uno tenga estos ecosistemas, se creen estas dudas, se creen estas inquietudes. Lo que tienen que tener por parte, una tranquilidad por parte de nosotros es, se están realizando las socializaciones y se están básicamente recibiendo toda clase de observaciones, que es una dinámica muy buena para poder tener los mejores resultados, sobre todo en ese periodo de ajustes de diseños. Entonces, posiblemente, porque he conocido a varios y hemos tenido la oportunidad de conocernos y dialogar sobre este proyecto, y yo sé que muchas de las opiniones fueron anteriores a estas socializaciones y hoy en día ya tienen otros conceptos. A mí me sorprenden personas que me han dicho, William, cambié de concepto, ahora sí me gusta. William, yo creí que era así, ahora veo que es de otra manera y lo están haciendo bien. Entonces, y además de eso, nosotros también aquí en la gobernación escuchamos y decimos, bueno, esto también es muy bueno, es una observación excelente, hay que tenerla en cuenta. Vamos a decirle al contratista de obra que en su periodo, en su fase de revisión y ajustes y diseños, pues tenga en cuenta esta observación. O sea, es una dinámica que se debe hacer, que es muy saludable, que es beneficiosa para todos. Y lo que sí es verdad, es que tenemos una situación que creo que reconocemos todos, y es que no podemos dilatar más el tema de no intervenir. Creo que si esto se queda así por varios años, como les digo en la columna, se va a perder esa franja. Yo sé que hay unas propuestas maravillosas que quisiéramos que se construyan, pero, por ejemplo, alguien hablaba de un ecoparque lineal que fuera entre la cuarta hasta el río y de los 10 kilómetros que mide la ciudad de largo. Son propuestas hermosas, son propuestas muy bonitas, pero imagínense el costo de qué es lo que hay que hacer para poder lograr esas propuestas. Son unos costos extremadamente altos que no le dan viabilidad económica en el momento, porque pues es imposible tener unos recursos que sobrepasen los presupuestos de inversión de la gobernación o de la alcaldía. Entonces, proyectos como estos, a pesar de que a algunos les parece costoso, pues realmente son proyectos a nivel ambiental, social, jurídico y financiero más que todo, que puede permitir dar una solución a esa problemática que no se puede dilatar más. Me parece a mí que más daño haría el abandono que la no intervención, que la intervención misma, perdón. Se abandona esto y vamos a estar en unos problemas ambientales grandísimos. La intervención nos va a hacer conciencia. Yo decía en el artículo algo que no ha caído en cuenta muchas personas, y es, va a haber una ciclorruta ambiental. Imagínense esa belleza, una ciclorruta que va a bordear
la avenida de cara al río y que con la posibilidad de unirse al anillo vial del occidente, hoy en día usted sabe la cantidad de personas que hace ciclismo y que va a las afueras de la ciudad y que toman conciencia del medio ambiente a través del ecosenderismo con bicicletas. Imagínense ahora si lo hacemos a través del perímetro urbano y contemplamos nuestros bosques, nuestros ríos. Imagínense la conciencia ambiental y el cuidado que le vamos a tener si tenemos una ciclorruta perimetral de la ciudad, que vayamos contemplando todo ese perímetro hermoso verde con ese río del río Guatapurí. Eso va a generar cultura ambiental en toda la ciudad y eso no lo tenemos hoy. Lo que tenemos es una zona escondida, una zona que no podemos acceder por muchas razones y lo que está pasando está dando un alto costo en el momento. Entonces, ayúdenos, nosotros escuchamos. Bienvenido sea. Yo tengo un respeto enorme a todas las entidades. Yo tengo que confesar, estuve un tiempo por fuera de Valledupar, regresé hace más de un año para acá. Me he conocido con muchas personas maravillosas. La Sociedad de Ingenieros, por el ingeniero Nancio, que muy bien hecho el ejercicio. Yo me la he llevado muy bien con Nancio, hemos tenido muchas discusiones. Los arquitectos que han venido aquí a la gobernación también con algunas posturas iniciales que han cambiado, hemos convergido a algunas posturas finales. Muy bien hecho el ejercicio. El foro ambiental con sus representantes, algunos de ellos también hemos tenido conversaciones muy buenas las ideas y hemos conversado y hemos llegado también a unas ideas finales para ver. Entonces, fíjese que este ejercicio cuando se hace de esta manera, da unos frutos, da unos muy buenos resultados, Andrés. William, muchísimas gracias por aceptar este diálogo franco, sincero, con punto de vista y pues estaremos atentos no solamente a la adjudicación del proyecto, sino a hacerle ese acompañamiento para que esta obra que se va a hacer sea hecha de la mejor forma y con el menor impacto ambiental posible para beneficio de todos en Valledupar. Muchas gracias, Andrés, y un saludo especial para el público.